Le agradezco muchísimo a Tamara Tarasiuk, académica y activista venezolana, actualmente directora del programa Peter Bell sobre el Estado de Derecho en el diálogo interamericano. Ella fue titular de Human Rights Watch Américas. Tamara, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Un gusto conversar contigo. Bueno, la ONU ha dicho que los resultados de la elección en Venezuela no tienen transparencia, no gozan de credibilidad. ¿Qué opinión ante esto? Lo ha dicho la ONU, lo dijo anteriormente el Centro Carter, y la realidad es que han pasado más de 2 semanas desde las elecciones y el régimen de Maduro no ha puesto sobre la mesa evidencia ni del supuesto ataque terrorista que demoró los resultados electorales, ni de la supuesta victoria de Maduro, sino que lo que han hecho es recurrir al Tribunal Supremo de Justicia, que es un apéndice del Ejecutivo, para tratar de legitimar un resultado electoral que no tiene ningún sustento y va en contra de las encuestas de boca de urna, de lo que vimos en las calles y principalmente en contra de las actas electorales que obtuvo la oposición y que están de acceso público en una página de internet y permite corroborar la victoria de Edmundo González. Han pasado, prácticamente 3 semanas, 2 semanas y media desde las elecciones. Es asombroso que no hayan publicado las actas. Pero los gobiernos de México, Colombia y Brasil siguen esperando. Hoy el presidente de México volvió a decir, no, hay que esperar a que publique las actas, hay que confiar en las instituciones de Venezuela. ¿Ya cayeron en un punto en donde le están haciendo el juego a la dictadura, en donde le están dando oxígeno político a Maduro y no están siendo imparciales? Yo creo que está el régimen intentando comprar tiempo y se lo están dando. La realidad es que hasta la fecha ni México, ni Colombia, ni Brasil, que tienen más cercanía y la posibilidad de hablar con Maduro, reconocieron los resultados oficiales. Y lo que han hecho hasta ahora es referirse a la situación de Venezuela con algunos eufemismos, ¿no? Han dicho que no hay que violar derechos humanos. Yo creo que hay que ir un paso más adelante y decir que no hay que reprimir. Lo que estamos viendo en Venezuela es una ola represiva brutal con 2.000 personas detenidas, más de 20 muertos, una cantidad de amenazas a opositores políticos y al pueblo para que no se exprese. Entonces no es solo pedir de buena fe que se respeten los derechos humanos, sino que hay que ir un paso más. Y lo mismo con la cuestión electoral. No reconocieron a Maduro, pidieron copia de las actas. Ya a esta altura, que no ha sido presentada esa evidencia, hay que llamar las cosas por su nombre y hablar de un fraude electoral en Venezuela. Uh-huh. ¿Cuáles pueden ser los resortes, los contrapesos que se activen para, frente a la evidencia del resultado electoral, orillar a Maduro a dejar el poder? ¿Quién lo puede hacer realmente? ¿Son los militares, Estados Unidos? ¿Es la presión de América Latina? ¿Es México, Colombia y Brasil? O sea, ¿quién realmente le puede decir a Maduro, te vas? ¿O se va a aferrar y le va a valer y no va a publicar las actas o va a publicar unas actas falsas y lo que sea? Yo creo que hoy hay una bifurcación en el futuro de Venezuela. Venezuela va o hacia una Nicaragua, una Corea del Norte en Sudamérica, o hacia una negociación de salida. La realidad es que a nadie le conviene una Nicaragua o una Corea del Norte en Sudamérica, y no es solo una cuestión de interés por los principios democráticos que deberíamos tener, porque la verdad es que el fraude y la represión es tan burda que le queda muy difícil a López Obrador, a Petro, a Lula decir que son democráticos y defender a Maduro, sino también es por la consecuencia que va a tener en la cuestión migratoria. O sea, se estima que 1/4 de los venezolanos que votaron y creen y dicen que si no se respeta su voto, van a salir del país. Estamos hablando de varios millones de venezolanos que van a volver a salir o que van a salir del país. Entonces, ahí tenemos un interés de América Latina en abordar esto que va más allá de la cuestión de principios. Ahora, la solución a esto no pasa solamente por las sanciones. La realidad es que el poder en Venezuela no es monolítico y lo que hay que hacer es ofrecer incentivos que son legales, aunque tal vez para muchos de nosotros sean moralmente desagradables, para que ciertas personas que están en el poder judicial, en el poder electoral, en las fuerzas de seguridad, que no están implicadas en crímenes contra la humanidad, que ese es un grupo
pequeño, puedan ver un futuro mejor para ellos en una transición democrática que aferrándose a estas órdenes de los que no tienen salida. Yeah. Y ahí tenemos el gran dilema de qué hacer con un Maduro que está implicado en todo tipo de delitos, en crímenes contra la humanidad, en delitos de corrupción, y la realidad es que para algunos de estos personajes no va a ser posible garantizarles impunidad, porque en los delitos más graves en temas de derechos humanos hay una línea roja en el derecho internacional. Ahora, Carlos, lo interesante es que en Venezuela hay mucha más gente que robó que gente que cometió crímenes contra la humanidad. Y ahí hay una oportunidad para que esa gente que está siendo investigada en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, en España, reciba beneficios que son legales, porque los fiscales tienen enorme discrecionalidad para investigar, y que a cambio de esos beneficios puedan contribuir a una transición democrática. Uh-huh. ¿Se ve cerca esa posibilidad o está otra vez el escenario en donde, que hemos visto en Venezuela varias veces, en donde parece que ya y resulta que siempre no, que termina enfriándose todo? Mira, yo creo que las cosas posiblemente se pongan peor antes de mejorar, porque eso es lo que el régimen mejor sabe hacer, que es aferrarse al poder y reprimir, pero sí creo que las circunstancias ahora son distintas que en el pasado. Esto no es una reedición del gobierno interino de Juan Guaidó, no se le está pidiendo a la comunidad internacional que apoye un gobierno paralelo. Lo que se le está pidiendo es que apoye la voluntad popular de la mayoría del pueblo venezolano, que votó en elecciones que no fueron ni justas ni limpias, pero salieron a votar y votaron por un cambio de gobierno. De alguna manera, esto es mucho más parecido a lo que pasó el año pasado en Guatemala que a lo que pasaba en Venezuela con Juan Guaidó, cuando le hicieron la vida imposible a Bernardo Arévalo para asumir en Guatemala uh-huh. a través de la institucionalidad del país, y lo que hubo en ese momento fue una combinación de unión de las fuerzas democráticas dentro del país con una consistente reacción de la comunidad internacional y de la región, fuera y más allá de las ideologías políticas, en apoyo a una transición democrática. Y eso es lo que debería darse en Venezuela hoy, porque le queda muy difícil a López Obrador, a Petro y a Lula decir que son democráticos y amparar el fraude y la represión en Venezuela. Entonces, si se da esta combinación de la mano del liderazgo de María Corina Machado, que ha sorprendido a muchos porque ha logrado conectar con el pueblo venezolano y con sectores de la sociedad que se sentían excluidos, es la misma gente que vio en Chávez un liderazgo porque no los escuchaban, hoy está viéndolo en ella. Entonces creo que esta combinación de factores es distinta y para mí es lo que da la ilusión de que hay una posibilidad de presión hacia una negociación y una transición que no sé si va a ocurrir mañana, pero lo que estamos viendo en Venezuela no es reflejo de un régimen poderoso, sino manotazos de ahogado de un régimen que está debilitado. Tamara Taraciuk, gracias por estos minutos para W Radio. Qué interesante conversar contigo. Muy buenas tardes. Buenas tardes.